Bien, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Ulises David, yo soy coordinador del área de emprendedores de ADEMI, ¿sí? Bueno, este es el módulo básicamente, como dice ahí, de análisis de mercado. Entiendo que varios ya estuvieron haciendo otros módulos, estuvieron con Claudia en el modelo de negocio seguro, bueno, estuvieron en ¿Está Claudia ahí, por las dudas? Las que le hizo trabajar seguro con modelo de negocio. ¿Todos trabajaron con modelo de negocio? Consulta ahí. A varios los reconozco, así que estuvieron en mi módulo y estuvieron trabajando. Bien, un poco la idea, trabajar, bueno, como dice bien ahí el título, trabajar en este módulo de análisis de mercado, ¿sí? Un poco es que aprendan, entiendo que todos tienen emprendimiento o están desarrollando un emprendimiento, sino que la idea es que aprendan a hacer, así como dice bien un análisis, una investigación de mercado, básicamente con herramientas, bueno, prácticas, dinámicas que podamos brindarles, ¿sí? Eh, bien. Un poco la idea es aprender a identificar, ¿sí? Eh, Hay que nos pasa mucho, cuento básicamente de la experiencia que nos pasa mucho en el acompañamiento de emprendedores. Muchas veces los emprendedores en general eh, agarran y empiezan a desarrollar un producto sin hacer una investigación, precisamente un análisis de a qué apunta su producto, ¿sí? O su servicio. Entonces, un poco en este módulo, la idea es enseñarle, darle algunas herramientas, ¿sí? Para poder eh, presentar, mejorar, hacer algunas, vamos a ver en este, así como dije, algunas herramientas que le permita a usted hacer pequeños análisis, pequeñas encuestas, vamos a ver las diferencias, vamos a tratar de establecer un buyer personal se llama, ¿sí? Un cliente ideal, por decirlo de alguna manera, que le permita a ustedes eh, identificar quién es su cliente y a partir de eso establecer, por ejemplo, cómo mejorar el producto, cómo mejorar el servicio, cómo ir mejorando, hacer algunas mejoras del producto en función de a quién está apuntado, ¿sí? Seguro que vieron con Claudia el ítem de segmento de clientes, ¿sí? Que la idea un poco es mejorar este segmento que hicieron en su plan eh, en su modelo de negocio, ya, ¿sí? Bien, ¿todos me siguen hasta ahí? La idea un poco que esto sea bastante activo, así que bueno, que también puedan proponer cosas en el chat, el que necesite por ahí hacer alguna consulta sobre lo que yo voy explicando, ¿sí? O alguna cuestión de cualquier consulta que tengan sobre el tema, nada más es la idea de ir preguntando, ¿sí? Este, como dije, es el primer módulo, tendremos dos módulos más, ¿sí? Este es conocer el mercado y al cliente, después tenemos conocer a la competencia y el entorno, y después tendremos tendencias, oportunidades y decisiones estratégicas, ¿sí? Estos módulos ya están subidos en el aula, ¿sí? Así que si alguno quiere ver el material para poder, bueno, trabajar mejor y comprender mejor los temas, un poco es que se vaya viendo el material que ya está subido en el aula. Después iremos subiendo las presentaciones de de las tres clases, de los tres módulos, ¿sí? En el cual lo van a poder ver y bueno, Marco seguro va a estar subiendo los videos de los temas que vayamos tratando, ¿sí? La idea es que voy a mostrar algunas herramientas acá, ¿sí? Así que trataré de poner los links en el aula o de ir pasándole la información de las herramientas que, bueno, que le va a ir sirviendo a medida que vamos avanzando con los módulos, ¿sí? Para poder emplearlas, perdón, en sus emprendimientos o para mejorar su producto o el servicio que ya estén haciendo, ¿sí? Bien. Bien, Jessica pregunta si el análisis es una etapa previa a la creación del emprendimiento. Bien, ahí tenés, Jessica, me adelanto un poquito, sí,
Ahí tenés dos situaciones. Claramente, si ya tenés el emprendimiento en marcha, ya es difícil que lo hagas antes, digamos, ¿sí? Pero siempre lo ideal es hacer un pequeño análisis antes, ¿sí? Antes de empezar el emprendimiento, es más que nada para ver si el producto va a funcionar, ¿sí? Nos pasa mucho, o me pasa mucho a veces, que, bueno, como yo dije, acompaño emprendedores hace bastantes años, ¿sí? De que a veces el emprendedor primero hace, como que se equivoca y después empieza a medir el producto y lo va mejorando. ¿Qué pasa en ese proceso por ahí de que lo tiene que ir mejorando? Es como que pierde plata, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, hasta que vos mejoras o lográs un producto óptimo, ¿sí? Uno va perdiendo recursos. Entonces, por ahí lo ideal es hacer vamos a decirlo de alguna manera, un prototipo, un desarrollo del producto, ¿sí? Y probarlo en el mercado y en función de eso hacer la mejora y después volver a salir al mercado más fuerte con un producto que ya esté básicamente probado en el mercado, ¿sí? No sé qué producto tenés, Jessica, o si tenés algún producto o servicio, lo que me refiero a cualquiera de los dos, ¿no? Bien, o sea que está en etapa de hacer entonces el análisis antes de empezar. Bien, un poco el análisis de mercado nos ayuda también a mejorar las ventas, porque nos ayuda muchas veces a identificar nuestro cliente, ¿sí? A identificar dónde está nuestro cliente, nos ayuda un montón de cosas, básicamente el análisis, porque, si como dice la palabra, es analizar dónde está, qué producto es mejor, dónde se ubica, dónde tengo que hacer un montón de cosas, bueno, seguro que Claudia ha hablado también en el segmento de cliente, lo importante que a veces establecer dónde está mi cliente, seguro que con Mauri también el marketing, ¿sí? Un poco es que, bueno, con estos chicos no me acuerdo de ventas también, porque es súper importante establecer eh, a qué va apuntado mi producto y a quién va apuntado mi producto, ¿sí? Entonces muchas veces la mejora del producto se ve hacia dónde, hacia qué cliente está dirigido, ¿sí? Le hago una consulta que pueden responder en el chat, o sea, alguno se anima a decir, ¿qué entienden por ustedes por análisis de mercado? ¿Sí? ¿Algunos se anima a escribir ahí o qué entienden hoy? Lo primero que se le ocurra. La idea en esto no es juzgar, sino ver un poco qué comprenden o qué tienen entendido por análisis de mercado. Bien, ¿alguno que se anime a poner qué es lo que cree por análisis de mercado? Bien, sí. Leo un poco, dice, Ayelen dice el estudio de nuestros compradores. Jessica dice un estudio sobre las necesidades o las demandas. Giselle dice investigación de nuestro público objetivo y competencia. ¿Alguien más que se anime a comentar? ¿Qué se entiende por qué entiende por análisis hoy, digamos, de mercado? Bien. Te voy a dejar un link en el chat por las dudas. Si quiere, yo creo un grupo para este módulo, ¿sí? De análisis de mercado, que la idea es trabajar algunas actividades también ahí. Te voy a dejar un link ahora acá en el chat que se anima a unirse. Bien, el que ya tiene un emprendimiento, dígame, ¿qué tanto conocen hoy a su cliente? ¿Saben que están apuntando? ¿Alguien hizo el módulo, o bueno, seguro hicieron, digamos, en el módulo de segmento de clientes? ¿Cómo establecieron al cliente al cual están apuntando?
No sean tímidos, chicos, trabajamos segmento de clientes, ya pusimos nuestros clientes. Por, por eso la tengo a Claudia de testigo acá. Algunos, que reconozco sus nombres, trabajamos segmento de clientes, habíamos establecido que sí, con el Canvas en el modelo de negocios pusimos nuestro segmento de clientes. ¿Alguno de ustedes le puede copiar o le puede decir quiénes son sus clientes según el modelo que hicieron en su emprendimiento? Varios hicieron, así que a escribir nomás. Es más, le dedicamos mucho tiempo al segmento de cliente porque es importante. Habíamos establecido que era bastante importante para nuestros negocios. Al fin y al cabo son los que van a comprar lo que nosotros ofrecemos. Así que son sumamente importantes. ¿Alguien se acuerda que puso en el Canvas del segmento de clientes? Busquen su apunte. No me deja entrar, dice Sandra. Al link parece. A ver, voy a probar. Qué raro, Sandra, yo sin problema. Probé de Yo otro. también. Sí, y ya tenemos un par que se unieron. Bien, Claudia Silvana dice, no hice el módulo, pero investigué previamente para identificar cuáles serían los clientes potenciales. Bien, ahí están. Bien, un poco Hugo Marcelo puso turistas nacionales e internacionales que buscan recuerdos auténticos, amantes del arte y la cultura, diseñadores y decoradores de interiores, personas. Bien, hizo bien la tarea Hugo. Franja etaria, Tiene bien un ahí. segmento de cliente. Bien, mis clientes serían jóvenes emprendedores, excelente. Ahí está lo que hicieron tu módulo, Clau. Se despertaron. Gracias. Cada vez se me ayudó a apuntar a dos aspectos principales para segmentar. Bien. Jóvenes emprendedores artesanos de 18 a 30 años, personas que están empezando en su marca, quieren agregarle y detallar bien, preferentemente de posadas y alrededores. Quieren tratar, soy el taller remoto multiplicar de posadas. Bien. Bastante bien, Clau, la verdad. Bien, el análisis de mercado básicamente, bueno, es una herramienta. Veo que todos claramente los que pusieron o los que pudieron hacer, también la persona que dijo que no pudo hacer, también más o menos tiene clara cuál es el segmento de cliente. Le debo un poco ahondar más sobre eso del segmento de clientes, ¿sí? Pero básicamente el análisis de mercado es una herramienta que nos permite mirar más allá del emprendimiento, ¿sí? Básicamente es una evaluación del entorno, ¿sí? Donde uno en la definición, ¿sí? Es la evaluación del entorno donde uno opera, donde operan claramente tus clientes, tus competidores y los factores externos que influyen en tus decisiones, ¿sí? Básicamente es un análisis de todo el entorno, como dice bien ahí, donde el emprendimiento normalmente se mueve, ¿sí? No solamente del cliente, sino tanto de los, como dice bien ahí, los competidores y otros factores externos que pueden alterar. Bueno, hoy en algunos, por ejemplo, emprendimientos, factores externos sería a veces el cambio del dólar, por ejemplo, ¿sí? Para que tomen un ejemplo con el que eso es a veces cuando tiene alteración de los precios, también por ejemplo las importaciones, cuando uno recibe productos importados, ¿sí? Son un análisis que tiene que realizar uno en general para poder tener en cuenta y que afecta a su emprendimiento de alguna u otra manera. Lo mismo es en los competidores, ¿sí? Es básicamente entendiendo que uno claramente tiene competidores, independientemente del producto que haga, entonces también tienen que analizar no solamente definir claramente el cliente, o a quién apunta el producto que hace, sino que tiene que hacer otros análisis un poco más amplios, ¿sí? Entendido claramente, el segmento de cliente es una cuestión súper importante, ¿sí? En esto es un poco más amplio. Hay que analizar, así como dijimos, competidores y factores externos. Que todo eso, el análisis completo, después influye en el producto en fin, o cómo voy a ofrecer el producto, cómo voy a mejorar el producto, ¿sí?
o el servicio. Ahora les voy a compartir un videito que hace un poco un resumen. Tengo que hacer una acá. Esta es la historia de dos emprendedores, X e Y, de la ilusión, tiempo, dinero y esfuerzo que dedican a convertir su idea en una realidad. X e Y han tenido la misma idea, un producto revolucionario que cambiará el mundo. Sigamos sus pasos. Para poner en marcha su idea, cada uno funda su propia startup. Empiezan a trabajar duro, hacen números y llegan a una conclusión. Necesitan dinero. X va a ver a un inversor y le explica su idea. Y hace lo mismo. La respuesta para ambos es idéntica. Puede que tu idea tenga sentido, pero no creo que haya mercado para tu producto. Observad ahora atentamente. X empieza a desarrollar su producto. Está decidido a crear la mejor rueda de la historia de las ruedas. En cambio, Y reflexiona. ¿Qué tipo de rueda necesita la gente? Y decide salir a la calle. Pregunta, modifica, pregunta, corrige, avanza, pregunta y pregunta, hasta saber qué es lo que a sus clientes potenciales les va a interesar. Con esa información, Y se pone manos a la obra. X ya ha acabado su superrueda y va a ver a sus clientes con ella. Cree tener la mejor rueda jamás vista. Pero para su sorpresa, X tan solo se encuentra con respuestas negativas. X vuelve a su taller y se pregunta cómo mejorar sus ruedas de carro. Y va a ver a sus clientes con la rueda de bici que estos le pidieron. Y ha hecho Customer Discovery. Ha descubierto lo que sus clientes necesitan. Ahora, los inversores le escuchan. En cambio, parece que X todavía no sabe lo que quieren sus clientes. Y pone en marcha su empresa con la financiación conseguida. Y está convirtiendo su sueño en realidad. Y mientras tanto, ¿qué pasa con X? Un emprendedor nunca se rinde. Siempre hay una idea nueva. Pero no te equivoques. Si quieres convertirla en una realidad, el Customer Discovery es la metodología del siglo XXI. Bien, ¿qué entendieron un poco por lo que pasó en estos dos casos? Bien, Sandra, ¿le gustó los casos? ¿Cuál fue la diferencia que pudieron observar en los dos? Creo que tiene que ver con una consulta que hizo anteriormente Jessica. Bien, bien. Un poco este caso, Jessica, bueno, también Sandra, expresa las dos posiciones que a veces toma el emprendedor, ¿sí? Antes de empezar un proyecto o al momento de ya el proyecto iniciado, digamos, ¿sí? Que las dos posiciones son el emprendedor que empieza a hacer, que muchas veces el espíritu emprendedor lleva a querer hacer, ¿sí? Y después empieza a medir y probar, y el emprendedor que primero hace un análisis y después empieza en función de detectar las necesidades, detectar qué quieren sus clientes, detectar las oportunidades, ir detectando cosas o ir haciendo un análisis de entorno y análisis de situaciones, pues recién ahí empieza a desarrollar el producto en función de las necesidades detectadas, ¿sí? Básicamente estas son las dos posiciones que se muestran como
viven los emprendedores. Lastimosamente hoy pasa mucho que también el emprendedor empieza a hacer, ¿sí? Y esto nos pasa a todos. Bueno, yo soy emprendedor también, tengo otras actividades, ¿sí? También nos pasa mucho que en el afán por ahí del hacer empezamos a hacer sin ver y que muchos creemos que esto es lo que necesita el mercado, ¿sí? Que no muchas veces es lo que nosotros creemos es lo que necesita el mercado, ¿sí? Eh, y eso pasa mucho porque uno cree que este producto que estoy desarrollando me lo van a sacar de las manos y después resulta que no es así. Entonces, cuando me doy cuenta, tengo que empezar a arreglar el producto, veo que el mercado no lo acepta, empiezo a ajustarlo, ¿sí? Y como dije hoy un poco al comienzo, es que ¿qué pasa en el emprendedor en el proceso? O muere en el intento, tiene que desarrollar otra idea, o pierde plata, digamos, ¿sí? Y no sé si a alguien le gusta perder plata. Levante la mano a ver a quién le gusta perder plata. Giselle se ríe. Bueno, a mí no me gusta perder plata, así que un poco es, por eso un poco muestra en el video los dos ejemplos de las posiciones que uno normalmente toma. Eh, lo entiendo y me identifico a veces con el emprendedor que quiere hacer, sí, pero no siempre es el mejor camino más allá de la motivación que uno tenga, sino que lo ideal es que uno analice, vea, investigue, vea el producto, vea quién lo va a usar. Son un montón de necesidades que tiene que detectar para poder desarrollar el producto. Ir a entrevistarse con el cliente que uno cree que es el cliente final, ¿sí? Desarrollar el producto en función de quién lo va a usar, no es como a mí me gusta, sino en función del cliente y quién es el que lo va a usar al fin y al cabo, el que lo tiene que comprar y pagar, ¿no? Bien, ¿por qué es importante hacer un análisis de mercado? ¿Sí? Ahí hay algunos ítems de los cuales por cuáles es importante hacerlo, ¿sí? Y cuáles son las ventajas básicamente de hacerlo, ¿sí? Básicamente, evitas invertir en ideas poco viables, como un poco ya lo explicaba antes, y esto pasa mucho. Insisto en eso porque es lo que pasa y es lo que vemos básicamente todos los días, emprendedores que invierten, y después se dan cuenta al año, a los 2 años, a los 3 años, ¿sí? De que el proyecto o el emprendimiento no es viable, ¿sí? Eh, a veces pasa cuando nosotros ayudamos a hacer, por ejemplo, costos, o hacemos, te das cuenta después, ¿sí? Porque no hiciste por ahí el análisis financiero o económico del emprendimiento, donde te das cuenta de que no es rentable, ¿sí? Eh, tenés un amigo que esto doy un ejemplo nomás, un amigo que criaba chinchillas en su momento, ¿sí? Y el negocio era la piel de la chinchilla. Cito este ejemplo porque es práctico. Entonces, se dedicó a un montón de cosas, a comprarle la jaula, a comprar los animales, a comprar el alimento, a refrigerar un lugar donde había que acondicionar todo. Le llevó como 3, 4, 5 años desarrollar y no veía ingresos en su emprendimiento, ¿sí? Hasta que después, bueno, empezó a hacer como un plan de negocio precisamente de esto, y cuando se dio cuenta que el verdadero negocio no estaba en la piel de la chinchilla ni en criar la chinchilla, sino el verdadero negocio era de la persona que le vendía los insumos para criar esa chinchilla. Él le llevó 3 o 4 años de inversión para darse cuenta que el negocio en realidad estaba en otro lado, en otro nivel de la cadena, ¿sí? Para eso invirtió 3 o 4 años del negocio, más claramente los recursos que le llevó, ¿sí? Fíjense cómo todo eso te lleva a básicamente un fracaso, porque bueno, después terminó vendiendo un emprendimiento y así. Entonces un poco eso es lo que un poco te evita, ¿sí? Un poco hacer el análisis de mercado, que no solamente tiene que ver con encuestas, sino que tiene que ver con básicamente hacer una proyección, ver un plan financiero, es decir, inversión económica, cuánto tiempo voy a recuperar la inversión, tiene que ver con un montón de datos, ¿sí? Que bueno, quizás lo vieron en el módulo de costos también, ¿sí? Un análisis financiero que eso está bueno, es decir, precisamente porque no solamente es el cliente, sino a veces también es cómo voy a tener la rentabilidad, cuándo voy a tener, cuánto tengo que invertir, en qué tiempo tengo que invertir, ¿sí? O sea, hay un montón de cosas que hacer, que el análisis comprende todo eso, no solamente ver el cliente, ¿sí? Bien. Y como segundo ítem es un poco diseñar mejor la propuesta de valor, ¿sí? Que bueno, eso también han trabajado mucho en el módulo de Claudia, seguro. Claudia, ¿trabajaron la propuesta de valor ahí en tu módulo? Sí, los que hicieron el módulo de introducción al emprendedurismo, trabajamos en lo que era la propuesta de valor. Habíamos especificado básicamente que
cuando hablábamos de valor estábamos hablando del valor que genera nuestro producto, nuestro servicio para el cliente. Entonces de ahí también surgió la importancia de conocer a nuestro cliente y de saber qué es lo que quieren, ¿sí? Nosotros en ese momento, como era introducción y como estábamos creando, nosotros en la propuesta de valor básicamente nos basábamos en lo que nosotros creíamos que ese cliente iba a valorar de nuestro producto, nuestro servicio, ¿sí? Siempre hablamos también que ese valor que genera nuestro emprendimiento es lo que paga el cliente. Hoy en día ya no se fijan tanto si es el precio en sí de lo que vale, sino el valor que genera para cada cliente. Entonces, en esta parte o en este módulo de análisis de mercado, lo que se busca es tratar de encontrar ese cliente ideal que me va a decir qué es lo que más valora y poder también a veces modificar o ajustar nuestra propuesta de valor en base a ese análisis que se hace. Pero sí, trabajamos propuesta de valor, en muchos casos detectamos o los que tienen emprendimientos y los que están haciendo su idea también empezaron a buscar qué valor le podían dar a ese cliente para que, bueno, conquistarlo, por decirlo de una manera. Así que sí trabajamos propuesta de valor, de un enfoque más personal. Ahora lo que podemos hacer con este análisis es buscar realmente cuál es nuestro cliente ideal y ahí tal vez ajustar un poquito esa propuesta de valor que la hicimos al principio. Bien, un poco claro, bueno, un poco la propuesta de valor que trabajaron, el que no hizo el módulo de Claudia, también está el grupo ahí, le podemos pasar cómo puede desarrollar su propuesta de valor, ¿sí? La idea es que ese grupo también sea activo, por lo menos mientras esté el módulo, y después claramente que seguimos acompañándolo sin problema, ¿sí? Pero la idea es un poco eso, el que no hizo el módulo, bueno, le enseñaremos por ahí a cómo sacar su propuesta de valor, porque es una cuestión súper importante en los emprendimientos, digamos, ¿sí? El modelo de negocio creo que es una herramienta crucial que atraviesa básicamente transversal a todos los módulos que hicieron, digamos. Eh, entonces, un poco, como verán, y entiendo que, bueno, el que hizo el módulo de Cloud, verán como cada tema que fueron dando está tocado por una parte del modelo de negocio, ¿sí? Entonces, como yo creo que es un eje casi como central desarrollar el modelo de negocio del emprendimiento, ¿sí? Y la propuesta de valor claramente es súper importante porque es lo que al fin y al cabo uno vende o lo que uno ofrece de su emprendimiento, ¿sí? ¿Cuál es el concepto? Jessica dice, ¿cuál es el concepto de emprendedor? ¿Hay diferencias con qué, Jessica? El concepto de emprendedor, si podés ampliar un poquito tu pregunta, no estoy entendiendo. Clau, por ahí vos entendiste, yo no estoy entendiendo cuál es el concepto. O sea, yo sé cuál es el concepto de emprendedor, lo que yo entiendo por emprendedor muchas veces, yo te cuento lo que yo entiendo por emprendedor, Jessica, ¿sí? Desviando un poco el tema, pero yo entiendo emprendedor muchas veces, a ver qué dice, por ejemplo, es lo mismo el que crea su producto o el que vende chinelas armadas. Sí, yo creo que el espíritu emprendedor no tiene que ver con lo que hagas con el producto, sino que tiene que ver con la iniciativa o con la actitud muchas veces. No necesariamente tiene que estar atada al producto. Hoy estamos muy acostumbrados a que unos emprendedores dicen dos emprendedores y a veces creen que el emprendedor solamente es la persona que participa en una feria o que hace algún producto, ¿no? El emprendedor tiene un montón de características, ¿sí? Normalmente a veces el empresario que uno dice, bueno, y le dice empresario, es emprendedor, digamos, ¿sí? Tuvo que haber emprendido, empezado por algo y todo el tiempo a veces está emprendiendo algo. Tenemos, por ejemplo, bueno, un emprendedor estrella que es Marco Galperini, digamos, el de Mercado Libre, es un emprendedor y es dueño de Mercado Libre, pero tiene el espíritu y la actitud de generar nuevos productos, de mover un mercado, de cambiar, de detectar oportunidades, o de un montón de cosas. El emprendedor, uno que creo que no se establece por tamaño ni por producto, sino por muchas veces iniciativas, actitud, me tomo un poco el tema acá, dice de detectar nichos no explotados. Creo que el emprendedor en general es una persona que detecta oportunidades, está en constante, vamos a decir, análisis de cosas y detectar oportunidades. Y en función de, como dice bien ahí, detectar nichos no explotados y bueno, y ver la forma de poder explotarlo a ese nicho. Vuelvo a tomar el ejemplo del Mercado Libre, que por ahí se ven empresas muy grandes, pero en su momento Mercado Libre, que no era Mercado Libre, sino que hacían subastas, no era como se conoce hoy, ¿sí? Ellos fueron detectando un mercado que no existía.
O sea, fueron detectados un montón de cosas que no existían y claramente eran pocas personas, fueron desarrollando, fueron probando y bueno, y fueron desarrollando un producto que hoy es una mega empresa que cotiza en bolsa y es una de las pocas empresas argentinas que cotiza en bolsa. Entonces, y empezaron como una empresa de 7 personas, si no me equivoco. Y fíjense, y eso, y no se podría decir que no es emprendedor porque tiene una mega empresa, ¿no? Entonces, para mí tiene que mucho que ver con actitud, mucho que ver con, con cómo uno desarrolla las cosas que hace, cómo uno encara, ¿sí? No necesariamente tiene que ver con si hace chinelas, como decía, chinelas, sí, chinelas armadas o porque crea un producto. No tiene que ver, me parece, con el desarrollo, sino tiene que ver con un montón de cosas más, ¿sí? De lo que haga la persona. No sé si respondí tu pregunta, Jessica, eso es por lo menos mi concepto o lo que yo creo en general. Sí, sí, porque me confundía un poco el tema de por ahí en los ejemplos, eh, gente que hace su producto, por ejemplo, no sé, que crea su mega pizza y después el que vende la pizza industrial, digamos. Entonces me confundía un poco cuál era el concepto de emprendedor que teníamos, porque no sé si me perdí un módulo o algo porque Sí, no le estaba captando, digamos. está bien. Yo creo que es súper importante lo de establecer que es emprendedor, precisamente por eso que yo me parecía a mí, Jessica, ¿sí? Es como a veces uno excluye a que decir, no, este es empresario, no es emprendedor, no, este es tal cosa, no es emprendedor, tal cosa. No, emprendedor es el que emprende, o sea, el que hace, el que toma la iniciativa de hacer. ¿Sí? Y así como decía, detecta nichos, explota, está todo el tiempo a la pesca de oportunidades, está buscando, o sea, va a un lugar y analiza, decir, che, acá está faltando esto, tiene un análisis crítico casi todo el tiempo del lugar donde va, donde sea, ¿sí? Y analiza y crea oportunidades de negocio en todos los lugares donde va, digamos, está bien. Después tiene un proceso de análisis, un proceso de estudio, un proceso de que no decir que todas las ideas van a ser súper mega buenas, no. Es muy probable que intentes 1000 veces y le pegues una, ¿sí? Es decir, bueno, de estas 1000 veces, pero yo probé 1000 veces, y creo que hay un dicho del que inventó la del foco que dice así, dice yo, le dijeron, bueno, no fracasé 1000 veces, si no encontré una forma de cómo se hacía el foco, por ejemplo, ¿sí? No dice algo así el dicho, pero bueno, un ejemplo al fin y al cabo, que, es decir, uno detecta la oportunidad y hace todo un estudio de la oportunidad, o va probando, es decir, che, esto no funciona, ve y va mejorando el producto o el emprendimiento, ¿sí? O lo que desarrolla, lo que cree que va a necesitar el mercado, ¿sí? Pero estar en la constante, digamos así, detección de nuevos mercados, de nuevas oportunidades, eso es súper importante y creo que es un instinto que uno tiene que desarrollarlo como emprendedor, ¿sí? Si no lo desarrolla como emprendedores, no ve las oportunidades. Entonces uno, eso claramente se tiene que desarrollar. Bien. Elegir mejores tus canales de venta, ¿sí? Eso es una cosa de por qué hacerlo. Hoy está claramente muy de moda vender en redes sociales. Ahí a veces hay un ejemplo que siempre doy, por ejemplo, de unos emprendedores que nosotros le hicimos una mentoría, ¿sí? En el cual ellos vendían unos sensores de riego para, para huertas. Y estaban haciendo, nos dijeron hace un año, publicidad en redes sociales, en Instagram, y nos decían que no les llegaban clientes de las redes sociales, y la verdad que el producto era muy bueno, porque eran sensores que se regaban automáticamente, decía, te decían la humedad del suelo, o sea, tenían mucha información en el cual le transmitían a las personas que tenían huerta, no hacía ni falta que básicamente que vayan a la huerta, pero de una manera hacer el mantenimiento normal, ¿no? De riego y eso. Gracias, Norma. ¿Sí? Entonces, un poco, ¿qué pasaba con ellos? No entendían por qué no tenían, estaban haciendo una inversión durante un año en Instagram, en un community manager, un montón de cosas que lo que conlleva claramente publicitar en redes sociales, eh, y no tenían precisamente un retorno de ventas, ni tenían, habían creo que implementado algunos seguidores y eso, pero en función de que el producto era interesante, ¿sí? Entonces, ¿por qué ustedes creen que ellos no llegaban a su público? ¿Algunos se animan a escribir o a decirnos por qué creen que no llegaban a su público? Bien, Jessica dice se equivocaron de canal. Bien, por qué se creen que se equivocaron de canal? ¿Ustedes creen que el cliente de ellos, el que planta en la huerta, está en Instagram?
Por lo general, la gente que cultiva más en la provincia son gente adulta y no maneja la tecnología. Bien, ese era su mayor problema exactamente, Jessica, ¿sí? ¿Qué pasaba? Ellos estaban apuntando todo su venta, todo su canal de venta en Instagram. Claramente su cliente no estaba ahí. Ellos no hicieron un análisis de dónde estaba su cliente. Es muy probable, ellos establecieron su segmento de cliente, pero nunca establecieron que no estaban ahí. Entonces, ¿qué pasa? A partir de eso, nosotros, bueno, les sugerimos ahí con una mentoría y eso, de que, por ejemplo, busquen aliados estratégicos como las escuelas EFAS, por ejemplo, ¿sí? Y que digan, bueno, en las escuelas EFAS van los chicos, que los hijos normalmente de las personas que tienen huertas, son los que prueban los sensores, porque hoy los chicos están como más adelantados, digamos, ¿sí? Entonces, lo que hacían ellos era, por ejemplo, buscarle, ahora, lo que hacen, perdón, es ir a la escuela EFA y hacer demostraciones. También lo otro fue la sugerencia de, por ejemplo, que vayan a lugares que venden agroinsumos, que venden semillas, y que vayan y hagan publicidad en esos lugares, que pongan los sensores en esos lugares, que hagan demostraciones con esos lugares. Entonces, claramente, ellos no habían detectado cuál era el mejor canal para la venta de su producto, ¿sí? Entonces, en función de esto, y de, bueno, fíjense como algo tan simple a veces le lleva a que uno, si no hace el análisis correcto, no le lleva al éxito. Y fíjense, estaban, vuelvo, insisto, en la pérdida de recursos. No quiere decir que uno claramente tenía toda intención de vender, pero con un mal análisis, la pérdida de recursos por invertir publicidad en un año, sin generar ventas incluso. Entonces, claramente es toda una falla que genera el emprendimiento y un mal económico que le hace, digamos, ¿sí? Eh, y después tenía una cuestión de análisis financiero también, pero bueno, ¿qué les llevó a eso? A hacer una mala inversión. Es decir, por no hacer un buen lugar, tenían claro quién era su mente de su cliente, pero no que dijeron, che, nuestro cliente está acá. Y muchos hoy creen que las redes sociales por ahí es la meca de la venta, y tanto no es así. O sea, yo tengo que detectar a dónde está mi cliente, a dónde va mi cliente, ¿sí? En qué horario va, en qué horario no va, qué hace, cuál es el comportamiento en general del cliente, cuál es el entorno al cual se rodea, en qué lugares va, qué es lo que hace. Y en función de eso, muchas veces establecer mi producto o hacer llegar mi producto a ese lugar o a ese cliente que está en otros lugares, ¿sí? Bien, uno que pues le habían puesto en el segmento del cliente, que pusieron posada y alrededores. Realmente se está bien establecido el segmento del cliente de cuál es la zona geográfica, digamos, ¿sí? A veces nos pasa, no sé si Claudia habrá visto, pero nos pasa mucho que los emprendedores les preguntamos dónde van a vender o a quién es tu cliente, y nos dicen a todo el mundo, ¿sí? Difícilmente le puedas vender a todo el mundo, es una cuestión muy difícil, porque todo el mundo te compran en España, ¿le podés vender? No, te venden, compran en Alemania, no, no sé alemán. Y bueno, entonces empiezan un montón de limitantes, ¿sí? Bien. Último ítem, dice, ¿por qué hacerlo? Porque te comunicas con más claridad, ¿sí? Bueno, un poco de comunicarte con más claridad es porque una vez que entendés el cliente, entendés tu producto, entendés cómo comunicarlo, digamos, ¿sí? Entendés cómo comunicarlo, qué desarrollar, qué es lo que necesita tu cliente, o sea, un montón de información que generás, ¿sí? Del producto, del servicio, del cliente, de todo lo que lleva a analizar la información y poder establecer un idioma que entienda al cliente y que diga, como por ejemplo, qué virtudes tiene tu producto para ofrecerlo al cliente. Muchas veces hay muchos productos, vamos a decir, o servicios que son similares. Entonces decir, bueno, mis clientes buscan, por ejemplo, no sé, rapidez. Entonces decir, bueno, yo llevo a los clientes que llegan, que necesitan el producto rápido, por ejemplo, ¿sí? O que necesitan un servicio de 24 horas, por decir cualquier cosa, ¿sí? Entonces, tu forma de comunicar ese producto o servicio es distinta, ¿sí? También cambia en función de la edad, en función de a quién apunta, quién es el cliente, un montón de cosas que, bueno, que ya tienen establecidas. Entonces, en función de eso, también claramente comunicar la importancia o cuáles son en función del cliente, qué necesidades quiere satisfacer, y decir, bueno, yo comunico esto porque mi cliente busca esto, ¿sí? Busca la rapidez, busca, no sé, por decir, busca la inmediatez, busca la solución, no sé, a la noche, busca que yo hable de manera, no sé, vamos a decir, de una manera como más gente más joven o como gente de cierta edad. Entonces ahí uno establece un montón de cosas, ¿sí? En función del cliente. Y un poco, bueno, Claudia decía el cliente ideal, ¿sí? Que es un poco lo que uno busca, es caracterizar a veces el cliente ideal para poder ofrecerle ese producto como que a medida de ese cliente, ¿sí?
Bien. ¿Todos pudieron entrar al grupo? Consulto por las dudas. Y agregué el link por las dudas nuevamente. Sí. Bien. Sandra, ¿no pudiste? Después, en tu caso, si querés, o si yo no sé si tengo tu mail capaz, o vuelvo a pasar el link y contanos qué error te aparece, en tu caso te volvemos a pasar, digamos, ¿sí? O por si alguien la conoce a Sandra, le pasamos el link al grupo y le puede pasar también. ¿Sí? En tu caso, dejo un número también después ahí de WhatsApp para que nos escribas si no te pudiste unir, ¿sí? Un parroquial antes de seguir, la idea es que cuando terminemos cada módulo vamos a dejar una serie de preguntas. Bien, Sandra. Eh, vamos a dejar ya una serie de preguntas, como saben, después de cada módulo hay que, como, vamos a decir, tenemos que hacer, vamos a decir, como un examen de alguna manera. Por ahí la idea no es que sea un examen tan estricto, pero que sea un examen. Sí, ya vamos a dejar una serie de preguntas para que puedan responder en función de lo que dimos, en función del módulo también, de lo que está en el material, para que puedan responder y ya en función de eso, ya cuando hacen la última clase, ya poder hacer la calificación. Claramente después de que hacen todos los cuestionarios. ¿Sí? ¿Cierto, Claudia? Ujú. Claudia es mi escribana acá, es porque ella afirma todo o no o niega todo. Bien. Seguimos un ratito más. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Van perdiendo el miedo, me gusta eso porque yo suelo hablar bastante. Claudia también me limita a que no siga hablando de más. Bien, Julieta, gracias. Estoy clarísimo. Agustina, bien. Bien. ¿Cómo llegamos y cómo obtenemos esa información? Claramente hay muchas cosas que ustedes entiendo que ya conocen o herramientas que por ahí ya las conocen. Lo importante acá, voy a subir después un modelo de encuesta que por ahí les puede llegar a servir, ¿sí? Que quizás lo paso al grupo nada más para que sea más práctico después que lo puedan reutilizar, ¿sí? Un link como un formulario de Google que puede ser una encuesta, ¿sí? Que les puede llegar a servir de borrador para hacerlas en sus emprendimientos, ¿sí? Acá tenemos dos fuentes de información, ¿sí? Una es básicamente primario y otra es secundarios, ¿sí? Fíjense que dice primarios, dice encuestas, entrevistas y observación. Secundarios dice Google, Google Trends. Ahora voy a mostrar la herramienta de Google Trends, del INDEC, redes sociales e informes, ¿sí? ¿Cuál creen que es la diferencia entre el primario y secundario? ¿Algunos se anima a decir qué notan entre el primario y el secundario? Uno tiene que ver con la información que uno va en búsqueda directa y el otro que tiene que ver con las páginas oficiales y demás. Bien. Julieta levantó la mano también. Bien, Julieta, te escuchamos. Hola, bueno, soy Julieta, un poco para complementar ahí lo que dijo Jessica. Y bueno, por ahí los primarios es lo que uno tiene más a mano, es lo más cercano, por ahí cuando uno no cuenta con tanto presupuesto, está bueno. Y el secundario es como más profesional, si se quiere, y ya por ahí no puede contar con un poco de inversión, si tenés ahí para poder invertir y abarcar más mercado, el secundario te permite eso. Redes sociales, bueno, puedes hacer encuestas o preguntas y ahí en tu comunidad ir sondeando qué necesidades tienen o cuáles son sus intereses y demás. Por ahí con gente que uno no conoce. El primario uno va más a lo cercano, amigos, familiares. Bueno, acá hice observación, también un poco Sí, de eso, ir tanteando cómo está ahí el mercado. bien.
Están encaminados. Ahora voy a un poquito más. Bien, Julieta, gracias. Bien, ¿alguno más que se anime? Bien. No tiene, por ahí no tiene que ver tanto con la cuestión de recursos, Julieta, Jessica, un poco las que hablaron, les comentaron en el chat, ¿sí? Tiene que ver con de dónde obtengo los datos, básicamente, ¿sí? La encuesta, la entrevista y la observación tiene que ver con que yo la entreviste directamente al tipo de cliente. No necesariamente con que sea mis parientes, porque yo me podría sentar en una plaza, por ejemplo, y hacer encuestas, y sería una encuesta, sería una cuestión directa también, ¿sí? Sería primarios, ¿sí? Eh, entonces, lo que se entiende del primario es cuando yo tengo el dato directamente del cliente, o por ejemplo, me voy al lugar donde está mi cliente y hago observaciones, hago entrevistas, hago encuestas, es siempre obteniendo del cliente directamente o el que yo creo que es el cliente en ese momento, digamos, ¿sí? Entonces, tiene que ver con eso, con la cuestión de que es el primero, digamos, directo. El otro es cuando lo hace, por ejemplo, en Google Trends, es como una herramienta de Google y la que hace el estudio es Google. En el INDEC pasa lo mismo, es otro, el INDEC es el que hace, por ejemplo, el estudio. Cuando uno ve en redes sociales, por ejemplo, cuando nos van las métricas, lo que le hace Facebook, lo que hace Meta, ¿sí? Son otras herramientas que la que hacen el análisis por nosotros. No somos nosotros directamente el que tomamos el dato. Entonces ahí lo hacemos de tercero. Ahí voy a convertir, por ejemplo, una herramienta que se llama Google Trends, ¿sí? Por lo menos para que la vean, tratar de mostrarla muy rápidamente, ¿sí? No es la idea que trabajar sobre la herramienta, sino por lo menos para mostrarle que la puedan ver. Un poquito que ya cambio mientras. ¿Alguno conoce el Google Trend? Bien, que me tiro acá. Ahí está. Sí, nosotros hay que en el chat hay que entrar mediante, por las dudas aviso, mientras busco el Google Trend. Marcos puso ahí el formulario, ¿sí? Para que den el presente todos, digamos, ¿sí? Bien, esa es la herramienta que le comentaba, ¿sí? Que se llama Google Trends, simplemente se busca en el buscador de Google como Google Trend, ¿sí? No tiene... Gracias, Julieta, por anotarle a Norma. ¿Todos ven la herramienta? Por ejemplo, lo que les sirve es para buscar tendencia. Entonces entramos nada más que el navegador, ponemos Google Trend, ponemos una palabra clave, por ejemplo, vamos a poner torta, ¿sí? Y le doy buscar torta. Como dije, ponen en el buscador, buscar las palabras claves que usted quiere identificar de su producto o servicio, y lo que él hace es le arroja una estadística de cuántas personas, claramente esto está de por hora por día, ¿sí? Buscaron esa palabra en el buscador de Google. Esto está en la zona de, bueno, Argentina, ¿sí? Y les va tirando, ay, esperen, no, tengo que cambiar acá, disculpen. Argentina. Bien, ahí están, por ejemplo, le tira las tendencias de las palabras, por ejemplo, de la palabra buscada en Argentina en el lapso de hoy. Y yo puedo comparar por ejemplo, pongo pastel, por decir cualquier otra palabra, ¿sí? Y me hace una comparativa de que la gente, por ejemplo, buscó más, ¿sí? Pastel o torta, a veces nos sirve esto para comparar palabras, de, por ejemplo, qué busca más la gente en los buscadores. Esto realmente mide las métricas de los buscadores de Google, ¿sí? Es decir, ¿no? Que, por ejemplo, la gente busca más, ¿sí? Entonces pongo dos palabras que se comparan, aunque tengan que ver con mi emprendimiento, ¿sí? Y decir, bueno, comparo para ver qué palabras lo uso, por ejemplo, en redes sociales, en los buscadores, cómo me posiciono, ¿sí? Esto básicamente me tira métricas o me tiran información de qué palabras están buscando personas en Internet,
Entonces, en función de esta herramienta, yo digo, bueno, por ejemplo, ocupo más la palabra pastel, o ocupo más la palabra, no sé, pastel de chocolate, porque la gente busca más chocolate que, por ejemplo, pastel de vainilla, o torta. Ocupo la palabra torta porque la gente acá busca más torta que pastel. Sí, me pasaba, capaz que le pasaba mucho lo que tienen chicos, mi hija cuando era chiquito decía pastel, no decía torta, porque había muchos dibujitos en traducción en español y todo era pastel, no era torta. Ahora ya de más grande sí dice torta, pero es como, eh, básicamente lo que digo es que busca la gente poner palabras comparativas, ahí se pueden poner un montón de palabras comparativas, ¿sí? De qué está buscando la gente hoy y poder establecer, es decir, qué quiero comunicar yo. Incluso tiene una cuestión de qué busca la gente, por ejemplo, en la zona de tendencia. Sí, espere que voy para atrás y le muestro que hay una sección que dice tendencias, tendencias actuales. Ahí vamos a buscar. Le voy a cambiar acá. Le pongo misiones, supongamos, misiones argentinas. ¿Sí? Hoy seguro que hay partido, porque bueno, la mayoría de la gente está buscando, ¿sí? Palabras como pronóstico, bueno, por ejemplo, pronóstico Posadas, pronóstico, ¿sí? Intercaidad conozco qué es, pero bueno, la gente está buscando eso. Yo no soy tan futbolero, o sea que no conozco tanto de fútbol. Y así, bueno, me va mostrando las palabras de tendencia que la gente está buscando en la zona. ¿Sí? Después tiene una herramienta que es explorar. ¿Sí? Ahí uno puede decir en qué canal, dónde está buscando la gente, qué información, fíjense la gente, qué información está buscando. ¿Sí? Temu, Arca, FIP. Bien. Mucho de esto es tendencia de, si es una herramienta de Google, así que todo lo que da prioridad es todos sus buscadores. Uno puede elegir en qué canales, por ejemplo, en YouTube, por ejemplo, en Google, bueno, en los correos, ahí tenés diferentes alternativas, después elegir en las categorías para ver dónde querés que realizar la búsqueda de las palabras. Sí, las palabras claves que por ahí tienen que ver con tu emprendimiento. ¿Sí? Se comprendió un poco la herramienta, me iba a mostrar muy brevemente esta herramienta que me parece práctica, es gratis, no tiene costo, ¿sí? Y uno puede hacer un pequeño, a muchos lo que se dedican o lo que se quieren dedicar a vender su producto online, de hacer análisis de cómo ocupar palabras claves o qué buscan normalmente los clientes para poner esa información en los productos o en la descripción de lo que uno quiere posicionar en redes sociales. Entonces, con esto le permite a veces posicionar más arriba. Básicamente hay que hacer un estudio de análisis de ver qué palabras son claves en mi emprendimiento y medirlas. Decir, bueno, esta palabra mide, esta palabra no mide, no la voy a ocupar porque esta no mide. Entonces, cuando yo busco, realmente tienen posibilidad de aparecer más arriba de mi producto que el de otro que no ocupe esa palabra. Bien. Muy velozmente, di Google Trends. Después puedo ir pasando más información si quieren en el grupo y todo eso para que vayan viendo. Paso el link si quieren para que vean un poco ahí. Bien, entonces se entendió bien lo que es fuente de información, desde dónde obtengo la información, primario o secundario. Todo quedó más o menos claro de por qué una es primaria y otra es secundaria. ¿Sí? Bien. Acá vamos a ver un poco, un poco donde marcábamos hoy el cliente ideal,
que para esto voy a compartirles otro video antes de empezar. ¿Qué es el buyer persona? El buyer persona sería la descripción de cómo es nuestro cliente más común. Y si no tenemos clientes, sería la descripción de cómo es nuestro potencial cliente. ¿Cómo se trabaja el buyer persona? Para trabajar el buyer persona lo que haremos será un poco definir las diferentes variables que nos permitan luego describirlo cómo es. Por ejemplo, dónde vive, situación demográfica, el sexo, suele ser más hombre, mujer, edades, qué tipo de intereses tiene. Vamos trabajando todo ese tipo de variables hasta que vamos perfilando como un perfil que será lo que se denomine el buyer persona. ¿Por qué es tan importante trabajar el buyer persona? Porque básicamente una vez que ya tenemos definido, idealizado y ya podemos imaginarnos cómo es, podemos hacer la estrategia de comunicación y de marketing que mejor se adapte a ese perfil. Y una vez que ya tenemos definido el buyer persona, lo que trabajaremos será el Customer Journey, que veremos en el siguiente vídeo. Déjanos un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Hay un segundito que... Para tener un buyer persona. Lo primero que debemos preguntarnos es cuánto conocemos a nuestros clientes. Esto nos va a ayudar a definir a quién queremos ayudar con nuestros productos y servicios para lograr establecer una buena relación con nuestros clientes a largo plazo. Es importante saber qué le gusta al cliente, qué le disgusta, cuáles son sus destinos favoritos, cuál es su empleo, cómo son sus vacaciones perfectas, qué le motiva, qué le desmotiva, cómo se informa, dónde busca información, qué deportes practica, qué tipo de educación tiene, en fin, toda la información relevante sobre su vida. Los buyer persona son el ingrediente estrella de cualquier estrategia de marketing. Conocer a nuestros usuarios a partir de lo que les motiva nos da una idea mucho más clara sobre qué contenido consume y qué necesita realmente de nosotros. De esta forma, te acercarás aún más a esa persona real que consume o que está dispuesta a comprar tu producto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un buyer persona? El objetivo es conocer muy bien a nuestro buyer persona. Cuanto más información tengamos de ellos, mejor. Esto es para enfocar mejor nuestros productos y servicios a esos perfiles. Por ejemplo, si hablamos de una cadena hotelera, ¿qué hotel encaja mejor con este buyer persona? ¿Qué excursiones podría gustarle más? ¿Qué oferta gastronómica podría interesarle? Tener mayor conocimiento de este público objetivo nos permite mejorar y adaptar estos servicios a los buyer personas. Es importante resaltar que teniendo en cuenta la personalidad de nuestro buyer persona, lograremos mayor engagement entre el cliente y la marca y de esta manera aumentaríamos las conversiones. Te preguntarás, ¿para qué sirve tener tantos detalles con los buyer personas? Los detalles nos permiten acercarnos a ese público y si logramos identificar un detalle en la personalidad de un cliente, mostrándonos más afín a él, de esta manera el cliente se sentirá más identificado con la marca y por lo tanto habremos podido aportar valor al cliente a través de nuestros servicios y productos. Tomando en cuenta el ejemplo de la cadena hotelera, si identificamos que un buyer persona es apasionado del ciclismo, podríamos aportarle valor ofreciéndole un servicio de reparación y mantenimiento de bicicletas.
¿Cuántos buyer personas son necesarios? No hay un número exacto de buyer personas para cada sector, pero deberá haber tantos como sean necesarios. Y a medida en que identifiquemos necesidades que podamos cubrir con nuestros productos y servicios, habrá que crear nuevos perfiles de buyer personas. ¿Quiénes participan en el ejercicio de identificar los buyer personas? Además del departamento de marketing y ventas, hacer un brainstorming sobre quién es y cómo son los clientes es una muy buena manera de empezar a perfilar esos buyer personas. De esta manera, nos permite tener la visión y el conocimiento de las personas que se relacionan diariamente con los clientes de nuestra marca. Si quieres conocer más herramientas modernas de marketing, visita nuestro sitio web www.institutodemarketingagil.com. Allí puedes encontrar videos, ebooks y cursos gratuitos para que Bien, se entendió un poco la cuestión cuál es el secreto del buyer persona ideal. Bien, lo que nosotros, lo que hicieron un poco en el módulo de, bien Jessica, gracias, lo que hicieron un poco en el módulo de Claudia fue como hacer una cuestión general del cliente. Es decir, en este caso, lo que uno trata de desarrollar es la personalidad del cliente ideal. Muchas veces uno busca, y doy un ejemplo que decir, bueno, mi segmento de clientes son profesionales, por ejemplo, de entre 30 y 40 años, ¿sí? De abogacía que viven en Posadas. ¿Sí? Eso es una definición de mi cliente, como decía en general. En este caso, lo que se hace es buscar las especificaciones del cliente. ¿Sí? Por ejemplo, decir, como está ahí en el ejemplo en la presentación, ¿sí? Marta Díaz, edad 32 años, familia, pareja estable, cargo directora de marketing, ubicación, bueno, Posadas, vamos a ponerle, ingresos medios, tantos euros, pues bueno, nadie cobra en euros en Posadas, ¿sí? En pesos, ¿sí? Carácter optimista y sincero. Y da todo como una característica de Marta, ¿sí? Para poder, o sea, en realidad lo que sirve esto para identificar y cómo podemos hablarle a Marta, ¿entiende? Un poco es dar más características de cuál es mi cliente ideal. Sí, Jessica. Igual siempre tenemos que tener en cuenta que es una creación ficticia de lo que nosotros creemos que va a ser nuestro cliente ideal, porque después pueden pasar cosas. Sí, exacto, que cosas pueden pasar siempre. ¿Cuál es la idea de todo esto? En Una realidad, creación. perdón, Sí. en realidad, nosotros, como decía Uli, nosotros establecemos un segmento de cliente que es al que nosotros le queremos apuntar, ¿sí? Lo que hacemos cuando hacemos la especificación es humanizar a ese cliente y darle una forma ideal. Y no sería todo ficticio, sino sería semi-ficticio, porque características las tenemos en nuestro segmento de cliente. En el caso que dio recién Ulises el ejemplo, profesionales de abogacía entre 30 y 40 años, eso es real, digamos. Lo que por ahí hacemos es buscar ese cliente, humanizar a ese cliente con más detalles, ¿sí? Y eso a veces le ponemos un toque ficticio, pero acuérdense que nosotros vamos a usar herramientas para llegar al cliente, como las encuestas, las entrevistas, vamos a conocer un poco, tal vez no vamos a conocer en detalle perfecto, sino vamos a tener una idea de nuestras entrevistas o nuestra observación que hacemos y ahí creamos ese cliente ideal que es semi-ficticio. Solo para agregar, perdón. Claro, pero si después termina comprándonos o siendo nuestro cliente un chofer de colectivo o un chofer de ambulancias, se sale de nuestro... Sí, pero generalmente cuando nosotros hablamos de segmento de clientes es porque nosotros vamos a establecer para quién vamos a hacer ese producto o servicio. Eso no quiere decir que cualquier otro pueda comprarnos nuestro producto o nuestro servicio. Es decir, nosotros no vamos a delimitarnos, decir, si no es profesional de tal y tal año, no le voy a vender, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es, nosotros vamos a construir un producto o un servicio para ese segmento. No quita que venga otro de cualquier otro rubro, cualquier otra persona que se salga de este semi-ficticio cliente ideal y nos compre. Eso es otra cosa, es el que compra, digamos, no para quienes nosotros hacemos, ¿sí? Pero claramente puede comprar cualquier persona nuestro producto, nuestro servicio. Más que nada esto se hace porque lo que buscamos es, como decía Uli, hacer después
toda la campaña de marketing, o sea, apuntar, usar las herramientas adecuadas para llegar. Y también recuerden que nosotros en el modelo de negocio establecimos el tema de relación con el cliente. Este tipo de entrevistas o este tipo de observación que nosotros vamos trabajando después en más profundidad es lo que nos permite a nosotros después fidelizar a nuestros clientes. ¿Sí? Entonces es como que todo se va uniendo a partir de que nosotros estamos haciendo los detalles de nuestros clientes que establecimos en un principio. Sí, un poco bueno, como decía Claudia y como decía Jessica, eso es cierto. No es que no le vayas a vender a otra persona que no esté en tu mente de cliente, sino que es, por ejemplo, cuando también en un modelo de negocio se ve socios claves, por ejemplo, es decir, si yo, por ejemplo, busco abogado, por decir, digo, cualquier profesión, nomás, ¿no? Cualquiera puede ser, sí. Digo, bueno, un buen socio clave sería, por ejemplo, el colegio de abogados. Y entonces, cuando voy a identificar a tu cliente, la profesión que hace, lo personificás también, te permite identificar hacia dónde apuntan tus campañas de marketing, hasta dónde apuntas vos. Insisto que cualquiera te puede comprar. Eso no le va a dejar vender, no, porque no sos mi segmento de cliente, no, eso jamás, digamos, ¿sí? Pero, por ejemplo, decir, bueno, yo apunto, y el chofer de colectivo puede tener la hija que se recibe de abogada, por ejemplo, y vos vendés agendas con, no sé, escritos, por decir, ejemplos de escritos legales. Y muy probable que el chofer de colectivo no es el cliente, pero la hija que se recibe sí porque le quiere regalar algo. Entonces, está bien. Tu público será ese definitivo, pero bueno, nunca va a delimitar tampoco ni dejar de venderle a alguien que porque no esté en su segmento de cliente. Es que me dio sed y no, no tomé. ¿Se entiende? O sea, nunca dejamos de vender, eso le vendemos a todo el mundo, pero nosotros apuntamos nuestra publicidad y todo lo que hacemos al a nuestro segmento de clientes porque precisamente es al público que apuntamos, nuestro producto es el que apunta a ese, o sea, todo lo que desarrollamos va para ese cliente, para ese tipo de cliente. ¿Eh? Lo que hacemos básicamente en el Valle de Persona es, como dábamos antes, Claudia, es como muy general, lo que hacemos ahora es ponerlo en un ejemplo de persona al cual nosotros apuntamos, porque eso nos permite desarrollar más información para ver cómo llegamos a él. Exactamente, Claudia, eso es lo que nos ayuda a apuntar a un sector con mayores posibilidades de venta, porque nosotros en todo lo que vamos haciendo, el análisis, las encuestas, la observación, o sea, lo que hacemos es caracterizar bien a nuestro cliente y no ser tan general y nos permite decir, bueno, mi cliente está buscando este tipo de información, habla de esta manera, se comunica de esta manera, está en estos lugares. Entonces lo que hacemos es, nosotros tenemos más oportunidad de venta porque atacamos esos lugares, atacamos el producto como él quiere, vemos qué necesita, vemos qué consume, o sea, vamos desarrollando el producto en función del cliente, ¿sí? Entonces eso nos permite claramente tener más probabilidades de venta. Si yo hago un producto genérico o no tiene características de nada, y claramente tengo a veces menos posibilidad de venta. Sin embargo, si yo me identifico, hoy se ocupa mucho también lo de comunidades, por ejemplo, que a veces no tiene que ver con el rango de edad, pero sí tiene que ver como comunidades. Entonces, yo puedo hacer un producto para una cierta comunidad, ¿sí? Entonces, es decir, por ejemplo, bueno, hoy se da mucho en los hombres, muchos hombres usan remera, otros hombres no usan remera. Por ejemplo, hoy se ocupa por ahí una cuestión de ropa más informal, ¿sí? Entonces yo puedo atacar a esa comunidad de hombres entre 30 y 40 años, ¿sí? O por ejemplo, no sé, entre 30 y 60 que usan remera, ¿entiendes? Y no necesariamente estoy apuntando a todos los hombres de 30 y 40 años, sino que es una comunidad que usa remeras, no sé, por decir, estampadas con cierta imagen. ¿Sí? Y sin embargo, hoy existe todo el diferente grupo de comunidades claramente de personas, también de chicos, por ejemplo, que se visten de una manera, que usan un cierto tipo de ropa, y a veces no tiene que ver con la edad, sino tiene que ver con la comunidad en general del grupo de personas. Y fíjense que ahí yo puedo caracterizar a la persona de otra manera, decir, bueno, son chicos que se visten así o personas que se visten así, y es una comunidad, ¿sí? Entonces, claramente, cuanto más cerca estamos y cuando mejor entendemos quién es nuestro cliente, nos permite desarrollar un mejor producto y tener más probabilidad de venta. Sabemos dónde está, sabemos qué consume, sabemos cómo habla, claramente hablamos de la misma manera, nos comunicamos con él y él se siente identificado hacia nuestro servicio o producto y nos permite claramente mejorar las ventas, que al fin y al cabo para todo lo que hacemos esto, ¿o no? Todos buscamos vender acá, ¿no? Estamos claros. No, nadie dijo nada, así que está difícil la venta.
Bien. Voy a enseñar una última herramienta. Después voy a tratar de acordar de pasar y pasando todos los links de cómo, por ahí que les ayuda a delimitar un poco. Es una herramienta que le permite un poco desarrollar su cliente ideal, ¿sí? Es nada más que una plantilla que le permite ir completando y establecer. Esta herramienta se ocupa muchas veces para el desarrollo de software, pero es aplicable a cualquier tipo de emprendimiento. Voy acá. ¿Todos ven la herramienta? Bien, gracias Julieta, gracias Yelen. Bien. Esta básicamente es una plataforma que se llama Hotspot, que se ocupa para básicamente el repositorio a veces de software, bueno, un montón de cosas, y lo que te permite es desarrollar, por ejemplo, un cliente ideal, un personaje, como dice ahí, crear mi personaje, y te permite crear tu buyer persona poniéndole las características en función del análisis que uno va haciendo, ¿sí? Bien, ahí voy a, segundo que voy a, mira acá, entonces, básicamente esta es la plataforma, yo voy a pasar el link ahí en todo caso al grupo, ¿sí? Le ponemos construye mi personaje. ¿Sí? Crea un perfil de tu comprador, de tu empresa, que puede utilizar para comercializar, vender y ofrecer mejor tu servicio. Le ponemos construir. ¿Ven? Ahí, por ejemplo, aparece el grupo de personas. Entonces le ponemos un nombre. Vamos a ponerle Marta. ¿Sí? Marta tiene el pelo largo. ¿Qué edad tiene Marta? Pongo ahí. Ok. Título secundario, estudio universitario. Ok. Sector. No me acuerdo que hacía Marta. Que hacía directora de marketing. Vamos a poner que es, bueno, una directora. Vamos a poner directora de marketing. Ajá. Clientes. A ver, ahí les digo. Estoy marcando algunas herramientas aleatorias para que simplemente aparezca. ¿Cómo obtiene información para su trabajo? Supongamos que ella hace Instagram, LinkedIn y Facebook, quizá pulada, Twitter. ¿Sí? Fíjense cómo aparece una plantilla de cómo hacer el cliente ideal. Entonces, con esta herramienta, ustedes crean básicamente una plantilla de cómo es su cliente ideal. Realmente acá pueden seguir completando con información, ¿sí? Responsabilidad del puesto, bueno. Acá podrían poner por cantidad de clientes, con un montón de información más que se puede ir agregando, todo claramente en función de encuestas, entrevistas y un montón de información que van teniendo a medida que van avanzando con cuál es su cliente ideal. Y esto le permite tener una plantilla de cuál es su buyer persona, por decirlo, o de su emprendimiento. Y así como decía un poco en el video, claramente que pueden hacer dos o tres o pueden tener varios,
en función del producto y servicio para decir, bueno, mi producto este apunta para este tipo de personas, este para este. Básicamente esta es una herramienta lo que permite es gráficamente organizarlo y tenerlo siempre presente. Y en función de esto, cuando yo diga, bueno, voy a hacer publicidad para este tipo de cliente que busca esta información, que busca estos del producto. Hoy muchas veces se ocupa también en la información con desarrollo para redes sociales, no tanto publicar el producto, sino, por ejemplo, publicar para qué sirve el producto. ¿Sí? Muchas veces antes se ocupaban, ponían 2 o 3 fotos del producto, de vuelta a diferentes lados, y eso te alcanzaba. Hoy la gente busca ver qué utilidad le puede dar al producto. Entonces, muchos videos como verán en TikTok, bueno, en Instagram, lo que sea, se ve muchas veces información de para qué sirve el producto, cómo se ve puesto, cómo se emplea, o por ejemplo, cuando venden algo específico, decir, bueno, eso cómo se ocupa, para qué se puede utilizar. Eh, ¿Se entiende un poco? Un poco que sea, ¿se entiende? Bien. Bien, conocer un poco el cliente ideal no es solamente, o sea, por ahí como hablábamos al principio, de que si era antes y después, no es simplemente creo que voy a poner, me voy a compartir la presentación. Sí, como ahí se entendió un poco la herramienta, voy a pasar el link después al que le interese hacer o diseñar, sí, para que pueda hacerlo y jugar ahí. Total, es una herramienta gratuita en la cual se puede jugar la cantidad de veces que quiera. ¿Sí? Voy a compartir el link, entonces pueden probar a hacerlo y desarrollarlo. Bien, entonces un poco lo importante ya, bueno, básicamente, así como decíamos, eh, conocer a tu cliente no es un paso del negocio, es el corazón de todas tus decisiones, ¿sí? Súper coincido con esta frase que puse casi al final. Claudio Ramírez, perdón, Clau. No, para ahí ilustrar un poquito lo que hoy decía Jessica y como con estas tres partes de cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de el segmento de clientes, pensé que estaba muteada. Nosotros tenemos el mercado, ¿sí? Que el mercado es como lo más amplio que tenemos, y son como, ¿en qué se basa ese mercado? En los datos estadísticos o en datos generales, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve entender nuestro mercado donde nos vamos a desarrollar o nos vamos a ingresar con nuestro producto, nuestro servicio? Es para entender el contexto general y las oportunidades que tenemos con ese producto o con ese servicio, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a ingresar en el mercado de alimentos saludables, ¿sí? Ese sería como el mercado. Después, cuando hablamos del público objetivo, estamos hablando de un nivel de amplitud un poco más chico, hacia en medio, donde vamos a tener en cuenta, por ejemplo, variables demográficas, geográficas, psicográficas, que era más o menos lo que nosotros hicimos con nuestro segmento de clientes, ¿sí? Habíamos buscado su edad, habíamos buscado sus ingresos, digamos, en dónde geográficamente dónde se establecía. ¿Y para qué nos sirve eso? Para enfocar básicamente la comunicación y el marketing. Ahí era, por ejemplo, cuando pusimos mujeres entre 20 y 40 años que buscan productos naturales, ¿sí? Era más específico. Y el buyer persona ya es directamente específico, ¿sí? Y se basa en los datos cualitativos, que es lo que más o menos estuvimos hablando. ¿Y para qué lo utilizamos? Para diseñar básicamente las propuestas más personalizadas y llegar más directamente a nuestro cliente. Y era como ahí Ulises ponía, por ejemplo, María, profesional, tata, que le gusta o es consciente y que compra cosas, por ejemplo, que no dañan al medio ambiente. Entonces, tenemos un cliente que es súper específico. Y cómo la forma de relacionarlo lo podemos relacionar como un embudo donde primero está el mercado, ¿sí? Después el público objetivo y después el cliente ideal.
El mercado sería todo ese universo de posibles clientes que podamos tener. El público objetivo es el grupo en los que nosotros nos vamos a concentrar directamente en nuestro segmento de clientes, y el cliente ideal sería el retrato humano del tipo de persona con la que querés trabajar y con la que queremos tener esa relación de clientes, ¿sí? Como para que quede un poquito más centrada la idea de por qué quisimos llegar a ese cliente ideal y para qué nos sirve saber todos esos datos, ¿sí? Ese nomás, perdón, me quería sumar nomás un poquito ahí a colaborar. No, bien, Clau, excelente. Bien, un poco, como decía Claudia, ya básicamente casi cerrando por lo menos la charla del día de hoy. Lo importante, como dice la frase ahí, es conocer a tu cliente, no es un paso del negocio, es el corazón, me parece, de todas las decisiones, porque todo lo que hacemos va en función del cliente, y a veces uno no, si no es que no lo comprende, está tan enfocado a veces en el producto y no aplica a ver para quién es el producto. Entonces, cuando uno claramente logra entender al cliente, entiende hacia dónde va, entiende un montón de cosas. Si a veces yo puedo ser muy bueno haciendo algo, ¿sí? Que no implica que me lo vayan a comprar. Entonces, es súper importante decir, bueno, ¿para quién desarrollo este producto? ¿Para quién desarrollo este servicio? ¿Sí? Y a quién está apuntado, entonces claramente tengo más posibilidades de venta, que es al fin y al cabo lo que todos buscamos. ¿Sí? O lo que todos queremos, es decir, que nuestro producto llegue lejos, que nuestro producto crezca, que nuestra marca se conozca, que se venda. Entonces todo va en función de muchas veces del cliente, y a veces uno como emprendedor, insisto, que está muy cegado en el producto y no tanto en el cliente. Entonces es súper importante centrarse muchas veces en el cliente, desarrollar el producto para ese cliente y claramente que se compre y que se venda y que crezca. ¿Sí? Bien. Todos, ¿cómo les fue en la clase de hoy? ¿Todos comprendieron hasta ahí? ¿Estuvieron claros los temas? Bien, Julieta, gracias. Bien. Todos pudieron marcar la asistencia, si no voy a pasar el link ahí en el grupo, no sé si se puede, Clau, estoy pensando ahora por el tema de la asistencia o acá estaría bien. Bien. Nuestra próxima clase sería el miércoles que viene, ¿sí? Con el siguiente tema. Recuerden que todo lo que hablamos está subido ya al aula, ¿sí? Está subido un material un poco más extenso. La idea es que esto sea, bueno, bastante dinámico. Trataré de traer algunas herramientas más para la clase que viene. Voy a pasar un poco de información al grupo, ¿sí? Muchas gracias a todos por participar también. Así que la idea es que bueno, el grupo sea activo y cualquier consulta que tengan que le podamos ayudar, claramente está para eso, ¿sí? Así que, y de ser dinámico depende de todos nosotros también, ¿sí? Tanto de ustedes como de nosotros, de poder responderle y poder ayudarlos. Al fin y al cabo, todo esto que hacemos desde el centro de formación es para poder ayudarlos a ustedes como emprendedores y que crezcan bien, ¿sí? Así que a disposición siempre y bueno, y gracias por participar. Nos vemos el miércoles que viene con conocer la competencia y el entorno, ¿sí? Así que muchísimas gracias, que tengan buenas noches. Buenísimo, gracias Ulises, Claudia, buenísima la clase. Nos estamos viendo en el próximo encuentro.